Bienvenidos a este video de la Cátedra Teoría Literaria Contemporánea impartida por el catedrático licenciado Roberto Gutiérrez de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En este video se estará realizando un análisis pragmático de la obra En el Café de la Juventud Perdida de Patrick Modiano, presentado por Claudia Mariela de Cés Quintanilla y Fernando Daniel Mendoza Viera. Este estudio literario tiene como objetivo realizar un análisis pragmático a la obra En el Café de la Juventud Perdida de Patrick Modiano, tomando en cuenta la riqueza narrativa y estilística que contiene la obra. Es importante destacar que esta investigación se basa principalmente en los principios de la pragmática. Es una disciplina lingüística que se centra en el uso del lenguaje en contextos comunicativos específicos. Es por ello que se abordarán los actos del habla desarrollado por John Searle como una herramienta para identificar la dinámica de la interacción entre los personajes y entre el lector. Por ello, se pretende analizar a través de la teoría de la pragmática la obra En el Café de la Juventud Perdida, escrita por Patrick Modiano y publicada en el año del 2007, para llevar a cabo el objetivo planteado de esta investigación. Análisis pragmático sobre las funciones del lenguaje. Según González 2019, el lenguaje es un proceso muy complejo que se divide en diferentes componentes: la forma, el contenido, la fonética y el uso. Este trabajo se centrará en la pragmática, un área esencial para la comunicación y la relación con los demás. En ese sentido, la pragmática se refiere a las reglas que marcan la utilización del lenguaje en el contexto social y, gracias a ella, podemos comunicarnos de una u otra función que cumple una situación. Además, esta capacidad nos permite entender las intenciones de los demás cuando hablan o se expresan a través de sus gestos o sus emociones. Por lo tanto, la pragmática hace alusión al uso, a la función y a la intención de comunicar, analizando el contexto, cómo éste influye en la interpretación del significado. Comenzando con este análisis, hablaremos en primer lugar sobre la obra. La obra, titulada En el Café de la Juventud Perdida, se ubica en el género de novela de misterio, debido a que los personajes y las historias confluyen en la enigmática de Lucky. Esta novela es ubicada en los años 60 en París. Aunque se ubique en los 60, esta novela fue publicada recientemente, no es hasta el año 2007 que salió a la luz. Según Kennedy 2014, Patrick Modiano sabe cómo cautivar al lector y mantener este hilo. En El Café de la Juventud Perdida ejerce sobre los lectores una atracción hipnótica y menciona que el singular arte de Modiano es una cautivadora y una intensidad del claroscuro. En la densidad de lo no dicho abre la puerta a la riqueza de múltiples interpretaciones. Además, este autor expone que esta es una novela encrucijada, ya que las habituales de Modiano reconocerán sus temas, sus lugares, sus personajes. Sin embargo, nada se repite. En este libro, el autor incluso menciona que es un libro hermoso y que no hay lugar que deja esa sensación de déjà vu. O sea, despierta todas estas sensaciones a la hora de ser leída. Asimismo, en la biografía de Patrick Modiano, su nombre es Jean Patrick Modiano, tiene 77 años, nació en julio de 1945 en Boulogne-Billancourt, Francia. Él es un novelista y guionista francés, es hijo de una actriz belga y de un hombre de negocios italiano. Creció entre Joux-en-Josas y la Alta Saboya. Está considerado uno de los mejores escritores franceses vivos y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Goncourt por La calle de las tiendas oscuras y, en 1984, el Premio de la Fundación Pierre de Monaco en el conjunto de su obra. Además, es importante destacar el corpus literario de este autor, entre los cuales se destacan algunos libros. En este sentido, tenemos Calle de las tiendas oscuras, En el Café de la Juventud Perdida, Dora Bruder y Trilogía de la Ocupación. Todos los autores y escritores que han realizado un estudio sobre él y dan su punto de vista, concluyen en la riqueza literaria que este autor maneja a la hora de sus escritos, de desarrollar las historias, de desarrollar los personajes, etc.
En el contexto histórico de la publicación, podemos destacar que la novela En el café de la juventud perdida fue publicada en el año 2007 en Francia, año en el que se le dieron las elecciones presidenciales, un acontecimiento muy relevante que desde el que Nicolas Sarkozy llegó al poder hizo que la política exterior su principal carta de triunfo. La diplomacia se erigió en un resorte de credibilidad para accionar político. Con estos fines hizo solemnidad de un activismo como promotor de iniciativas de alcance regional y mundial en la calidad de presidente. Luego tenemos el nivel inminente de la diégesis en la obra de El café de la juventud perdida. Esta historia se desarrolla en París, específicamente en el Café de Condé, donde se reunían varios poetas y estudiantes con varias perspectivas sobre la bohemia parisiana. Los cuatro personajes narran sus historias y encuentros con una mujer llamada Lucky, que su verdadero nombre es Jacqueline. Ella era la hija de una trabajadora de Moulin Rouge. Los personajes exponen sus sentimientos de amor hacia Lucky y expresan una característica en especial, y es el deseo que esta chica despierta en ellos. Por otro lado, Jacqueline es una persona que aparentemente no tiene raíces de pertenecer a un lugar en específico, y todo esto la lleva a ir por la vida inventando identidades. De hecho, lucha por construir un presente, y es aquí donde crea esa figura de Lucky para construir un nuevo estilo de vida y tener una búsqueda de su identidad. En ese sentido, Lucky descubre que ha llevado una vida marcada por la soledad y el deseo de pertenecer a un lugar, pero también por su incapacidad de encontrar un lugar fijo en el mundo. Los personajes que la rodean intentan comprenderla, aunque ella permanece en un constante misterio, tanto para ellos como para sí misma. El café se convierte en una atmósfera bohemia y nostálgica donde las vidas de los personajes se entrecruzan entre los recuerdos y los sueños de cada uno. Por otro lado, también tenemos el tipo de narrador. En el Café de la Juventud Perdida, la narrativa se desarrolla a través del narrador protagonista, que relata la historia siempre en primera persona. La novela se estructura en 4 secciones. Cada parte es narrada por un personaje diferente, lo cual son 3 hombres y una mujer joven conocida como Luke. La historia comienza con un narrador en primera persona, quien no se presenta a sí mismo, pero ese narrador describe cómo conoció a Luke. Luego, la impresión de que ella dejó en él. Posteriormente, cede el protagonismo a otros narradores, quien también narran todo desde primera persona y comparten sus percepciones y recuerdos sobre aquella mujer, Luke, ofreciendo diferentes perspectivas de su enigmática personalidad. Y aquí tenemos un ejemplo, extraído de la página 38. Aún hoy me sucede que oigo por la noche una que por la calle me llama por mi nombre. Una voz ronca arrastra un poco de sílabas y la reconozco enseguida. La voz de Loki. Me doy la vuelta, pero no hay nadie. Y no solo me pasa por las noches, sino también en las horas bajas de esas tardes de verano en que ya no sabe uno muy bien en qué año está. Aquí vemos cómo el narrador está desarrollando la historia en primera persona y está hablando sobre este personaje tan enigmático en el cual la mayoría de personajes narran durante toda la obra. Asimismo, en la obra de Patrick Modiano encontraremos los siguientes personajes. Loki o Jacqueline Delanque es la figura central de la novela, conocida como Loki. Es una figura misteriosa, una joven enigmática que frecuenta el Café Condé a través de diferentes perspectivas. Vamos a conocer sus inquietudes, su pasado complicado y sus intentos de huir de las convenciones sociales. También otro personaje que es importante y que, como se mencionaba, retoma el papel de narrador en una parte del libro es Roland, un joven aspirante a escritor obsesionado con los conceptos de tiempo, memoria y destino. Tiene una relación cercana con Loki y comparte con ella una sensación de búsqueda existencial. Su perspectiva revela mucho sobre los círculos bohemios y el espíritu del París de la época en la que se retrata esta obra.
Kingsley es otro personaje, un hombre mayor, cliente habitual del Café Condé, cuya actitud irónica y distante es característica de esos intelectuales bohemios del lugar. Representa el escepticismo de una generación más vieja. Y por último, también tendremos como parte de los personajes principales a Pierre Jorat, un marido de Lucky, un hombre burgués del que ella se distancia, simbolizando su rechazo a una vida convencional y su deseo de libertad. Continuando con la aplicación de la teoría pragmática, en este momento se hablará de las funciones del lenguaje presentes en la obra En el Café de la Juventud Perdida de Patrick Modiano. La primera función es la función emotiva, que está estrechamente relacionada con el emisor. Esta función del lenguaje se centra en el emisor y la expresión de sus emociones, sentimientos, opiniones o estados de ánimo. Es subjetiva y tiene como propósito exteriorizar lo que siente quien habla o escribe. Según Coelho, la función expresiva, también llamada función emotiva o sintomática, se emplea en el propósito o con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos, emociones del emisor. Esta función se refleja a lo largo de la obra, como puede verse en el siguiente ejemplo. Siempre he creído que hay lugares que son imanes y te atraen si pasas por las inmediaciones. Basta con una calle en cuesta, con una acera al sol o con una acera a la sombra. Receptor, función apelativa. Esta función está dirigida al receptor y busca influir en su comportamiento, pensamientos o reacciones. Usa preguntas, órdenes o exhortaciones para captar su atención o dirigirlo hacia algo. La función apelativa o conativa es un tipo de función del lenguaje empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir a una reacción. La función apelativa puede encontrarse en numerosos ejemplos a lo largo de esta obra, como el que se ha incluido en la diapositiva. Este ejemplo ha sido extraído de la página número 2. Vamos a suponer que llevan allí a alguien con los ojos vendados. Lo sientan a una mesa, le quitan la venda y le preguntan: ¿en qué barrio de París estás? Referente, función referencial. Esta función se utiliza para transmitir información objetiva, describir hechos, personas o situaciones, sin añadir carga emocional. El enfoque está en el contexto o referente. Según Morales, la función referencial es un tipo de función del lenguaje empleado para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor. Esto permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. Normalmente en obras de literatura que tienen un carácter mucho más subjetivo, esta función referencial no siempre está muy presente o no es la predominante. No obstante, tanto en esta obra como en muchas otras obras más de literatura, es común encontrar fragmentos o partes de la obra que tienen este carácter referencial. Código, función metalingüística. Esta función explica o reflexiona sobre el lenguaje mismo, su significado, estructura o uso. Sirve para clarificar cómo se utiliza el código lingüístico. La función metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de la lengua. En otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Busco en el diccionario bohemio. Persona que lleva una vida de vagabundeo sin normas ni preocupación por el mañana. Continuando con el análisis pragmático, es importante hacer mención de los actos de habla. En El Café de la Juventud Perdida, escrita por Patrick Modiano, se pueden identificar distintos tipos de actos de habla según la teoría de Austin y Searle. Acto asertivo o representativo. Estos actos describen el estado del mundo o transmiten información. Se consideran verdaderos o falsos según correspondan a la realidad. Ejemplo de ello es el siguiente fragmento. Entró un día en Le Condé un fotógrafo.
Llevaba una chaqueta que le estaba larga, un pantalón de lienzo y zapatones del ejército. Hizo muchas fotos a los asiduos de Le Condé. Él también se volvió un asiduo, y a los demás les parecía que le hacía fotos a la familia. Mucho más adelante se publicaron en un álbum dedicado a París sin más pie que los nombres de los clientes o sus apodos. Esta parte expone un acto asertivo, es decir, describe la llegada de un fotógrafo y cómo éste realiza su trabajo, tomar fotografías a los ciudadanos de Le Condé. Es decir, este acto asertivo expone información al lector sobre lo que este personaje realiza en su campo y cómo luego incluso hasta publica un álbum del trabajo, viéndose como un experto en su ámbito y su profesión. Actos directivos. Estos actos buscan que se realice algo, como órdenes, solicitudes o consejos. Ejemplo de esto lo encontramos en la siguiente cita. Me habría gustado que Bowen diera detalles más concretos en su cuaderno y que nos hubiese dedicado a cada uno una notita biográfica. En ese sentido, aunque no es precisamente una orden, un mandato directo a un personaje, esta muestra sí que refleja un deseo interno. En este acto se muestra el deseo del personaje por querer que se realice una acción. Específicamente estamos hablando de la acción de que se den más detalles y que se haga una dedicatoria de fotografías. Actos compromisorios. El hablante se compromete a realizar una acción futura como promesas o juramentos. Ejemplo, espero que nos veamos dentro de poco, pero con la condición de que sea cuando no vaya con la ropa de trabajo. A Blemant le habría hecho mucha gracia este disfraz de vagabundo. A usted supongo que no tanta. Esta cita se encuentra en la página 20, y en este acto compromisorio se menciona el deseo de verse pronto, es decir, una acción futura comprometiendo al otro personaje que no vaya con su ropa de trabajo. En este sentido muestra el compromiso a realizar una visita muy pronto por parte de los personajes. Actos expresivos. Estos expresan el estado psicológico del hablante, como disculpas, agradecimientos o felicitaciones. Ejemplo, estaba segura de que la angustia y el sentimiento de vacío que me entraban por la calle no iban a volver nunca. En este acto expresivo el personaje expone la angustia y el sentimiento de vacío que sentía en esos momentos, ya que se estaba alejando de ese lugar buscando un nuevo destino. Esta acción refleja el dolor y la angustia que experimenta Jacqueline. Por último tenemos los actos declarativos. Estos actos producen un cambio en la realidad al ser enunciados, como declaraciones oficiales, nombramientos o sentencias. Ejemplo de esto lo encontramos en la cita de la página número 48. No me va a quedar más remedio que dejarlo. Tengo que hacer las maletas. Me marcho otra vez mañana y ni siquiera me ha dado tiempo a preguntarle a qué se dedica ahora. En este sentido se observa un acto declarativo, debido a que el personaje enuncia que dejará a su pareja y emprenderá un nuevo rumbo. Esto es una decisión que cambiará su vida y su realidad por completo, tanto para Loki y para Roland, que aún no se lo comentaba, de nuevo que se iban a separar. Conclusiones. El análisis pragmático de En el café de la juventud perdida de Patrick Modiano destaca la complejidad narrativa y el impacto comunicativo de la obra. Al utilizar la pragmática como base teórica de análisis, se ha encontrado además que se puede interpretar como los personajes, a través de los actos de habla y funciones del lenguaje, construyen significados que van más allá de las palabras que representan, revelando conflictos internos, relaciones y el contexto social que los rodea. La obra explora los sentimientos de alienación, búsqueda de identidad y nostalgia a través de la enigmática figura de Loki, quien encarna la lucha por pertenecer a un lugar y escapar de las convenciones sociales. El análisis ilustra cómo cada narrador aporta una perspectiva única sobre ella, destacando el uso de funciones del lenguaje como la emotiva, apelativa y referencial para expresar emociones, influir en otros y describir contextos. Además, los actos de habla, representativos, directivos, compromisivos, expresivos y declarativos, revelan dinámicas emocionales y decisionales que marcan la interacción de los personajes.